Hola niños, ¿cómo están? Estamos en matemática y hoy vamos a dar un tema muy interesante. Se trata sobre los ángulos. Ahora con ustedes vamos a escuchar al estudiante Nahum que nos va a referir qué es un ángulo. Un ángulo es la abertura que se forma cuando se juntan dos líneas rectas. Estas líneas son los lados del ángulo y el punto donde se intersectan juntas. Es el vértice de la medida de los ángulos que depende de la abertura o amplitud de los lados y no de sus largos. Correcto, pero ¿saben algo? Para medir un ángulo tenemos que, ¿verdad?, trabajar con un instrumento y ese instrumento se llama el transportador y la medida de un ángulo se expresa en grados. Ahora con ustedes vamos a conocer los diferentes ángulos que hay con la estudiante Dianis. Un ángulo recto es un ángulo que mide exactamente 90 grados. Un ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados. Un ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90 grados, pero menos de 180 grados. Y un ángulo llano es un ángulo que mide 180 grados. Eso es correcto. Entonces tenemos diferentes ángulos, ¿verdad? Como nos los acaba de decir la estudiante Dianis. Aquí yo les quiero mostrar un ejemplo del ángulo recto. Aquí tenemos un ángulo recto. Este ángulo, ¿verdad?, mide 90 grados. También tenemos este otro ejemplo, ¿verdad?, de otro ángulo que se le llama agudo. ¿Por qué? Porque mide menos de 90 grados. Y tenemos este otro ejemplo de un ángulo obtuso. Y este mide 95 grados. Quiere decir que el ángulo obtuso, ¿verdad?, es un ángulo que mide más de 90 grados. Seguimos entonces con más ángulos. Hola niños, ¿cómo están? Hoy tenemos ciencias sociales y un tema muy interesante y se trata sobre la independencia de Panamá de España. Les voy a presentar un corto video donde ustedes van a ver qué fue lo que pasó. Pongan mucha atención. La independencia de Panamá de España, 28 de noviembre de 1821. ¡Qué bueno que vinimos al parque a comer helado de pipa, Chabelito! ¡Están muy ricos! Y refrescantes. Oye, Chabelito, ¿quién es ella? Qué bueno que lo preguntes, Danilo. Esa es la estatua de Rufina Alfaro. ¿Has oído hablar de ella? Algo así. Fue una persona muy importante en nuestra independencia de España. Les cuento. Pero para ello debemos remontarnos a inicios de la segunda década del siglo XIX. ¿Cuándo? Cerca de 1810, Danilo. Ah, bueno, ahora sí. Para esa fecha, muchas colonias en América, como Argentina, Chile, Venezuela, Nueva Granada y México, empezaron a independizarse del Imperio Español, inspiradas en las ideas de libertad de líderes como Francisco de Miranda y Simón Bolívar. La libertad del Nuevo Mundo es la esperanza del universo. Fueron tiempos de muchos movimientos revolucionarios. Las del sur de América, la de Estados Unidos, la Revolución Francesa, todas ocurrían en esos años. Además, España había puesto muchas restricciones al comercio local que mantenían a Panamá en una crisis. Todo esto dio paso a que Panamá deseara también su propia independencia de la corona española. Sobre todo con la creación del primer periódico semanal de Panamá titulado La Miscelánea del Istmo, que mantenía al pueblo informado sobre los diferentes movimientos independentistas que ocurrían en América.
Pero España no quería que esto sucediera y al llegar el virrey don Juan de Sámano hubo muchas persecuciones y amenazas a la población. Cerrad este periódico inmediatamente. Sámano fue reemplazado por el coronel José de Fábrega y con él se volvió a iniciar la campaña de liberación que empezó en el interior del país. Específicamente en Natá, a cargo de Francisco Gómez Miró, quien lanza un manifiesto en contra del atropello de los españoles e incitando a la libertad. Es en la Villa de los Santos que se acoge con mayor entusiasmo esta noticia y designan a don Segundo Villarreal como su dirigente. Cuentan que Rufina Alfaro era una joven muy cercana a los españoles y don Segundo Villarreal aprovechó esta relación para que informara sobre el estado de los soldados a fin que pudieran declarar la independencia sin derramamiento de sangre. Rufina Alfaro aprovechó el momento en que las fuerzas españolas estaban desprevenidas y dio el aviso para que se tomaran el cuartel sin oponer resistencia. Esto sucedió el 10 de noviembre de 1821, cuando se da el primer grito de independencia de Panamá. ¡Independencia para Panamá! ¡Sí! La noticia del grito de libertad se corrió por todo el territorio y fue respaldado por los patriotas de Las Tablas, Macaracas, Ocrí, Pecé, Las Minas, Parita, Ocú, Penonomé, Natá, San Francisco de Veraguas y Alange en Chiriquí. Al informar al coronel José de Fábrega sobre la situación, convocó a una junta de guerra para que los pueblos regresaran a la normalidad, pero los panameños se mantuvieron firmes en su decisión de independizarse. Es así que el 28 de noviembre de 1821 se proclama oficialmente la independencia de Panamá de España y su unión voluntaria a la Gran Colombia. Quiere decir que todo empezó en los pueblos del interior. Así es, Titi. Y lo mejor es que nuestra independencia de España no entra en las llamadas guerras de independencia que se dieron en esa época porque se dio sin derramamiento de sangre. ¡Qué bueno! Oye, Chabelito, pero aún me confundo un poco la independencia de Panamá de España y la separación de Panamá de Colombia. Le pasa a muchos, Danilo, pero es fácil diferenciarlos. Mira, el 28 de noviembre de 1821 representa la independencia nacional de Panamá del gobierno español. Luego de eso, se une voluntariamente a Colombia. Y 82 años después, es decir, el 3 de noviembre de 1903, se separa definitivamente de Colombia y nace la nueva República de Panamá. ¡Entiendo!